Ministerio de Justicia. Vamos a continuar nuestra clase con el otro tema que nos corresponde dentro del diplomado de mecanismos o de la clase de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y el tema es los mecanismos heterocompositivos. Ya nos hemos dado cuenta del contenido que tiene el programa y este módulo en especial. Por lo tanto, la idea es establecer su conceptualización y de qué se tratan los mecanismos heterocompositivos. Ya de alguna manera lo he informado. Son los mecanismos en los cuales para la gestión de solución de los conflictos lo da un tercero y no lo dan las partes, que es lo que realmente marca la diferencia. En ese orden de ideas, de igual manera, como lo hemos venido manejando, presentando las diapositivas y su contenido, y siempre estoy empezando en cada módulo o en cada sección, en cada tema, algunos pensamientos de personas que realmente están comprometidos con el tema. Y en este caso tenemos precisamente a Marshall Rosenberg, quien manifiesta que en cualquier desacuerdo las personas tienen estas estrategias instintivas para satisfacer sus necesidades, que a menudo incluyen juzgar, culpar y criticar a la otra persona. Esto démonos cuenta que es la naturaleza del ser humano cuando hay una conflictividad, cuando hay una diferencia, cuando hay una pelea. Esto hace precisamente que la otra persona se ponga a la defensiva, molesta o enojada. A través de la comunicación no violenta, podemos aprender a expresar nuestras emociones y deseos de forma más directa. Con esfuerzo y práctica, podemos superar la fricción y los conflictos interpersonales de forma más fluida y confiable. Sigamos a Marshall Rosenberg, por favor, porque es una persona que se puede decir que el padre de la comunicación no violenta. Y él hace un análisis e invita a la reflexión a las personas que se encuentran en conflicto. Y de ahí que la teoría de él y la investigación de él está precisamente concentrada en la actitud de las personas. Uno cree que muchas veces la comunicación violenta se trata de palabras o de ofensas, no solamente verbales sino físicas, sino que también para él está representada en que una persona, cuando juzga a otra, se forma un problema. Cuando trata de culpabilizar, y más aún si no tiene razón, obviamente que aparecen las diferencias y aparecen los problemas ya de alguna manera muy críticos, y que a veces es difícil de apaciguarlos. Esto es un pensamiento muy importante que nos da Marshall Rosenberg. Por lo tanto, como siempre y desde el comienzo, los he invitado a la reflexión con este tipo de mensajes y con este tipo de reflexiones. Sigamos con el contenido de este módulo o de este tema, que son los mecanismos heterocompositivos, y vamos a tocar uno de los principales mecanismos heterocompositivos en el cual un tercero es el que toma la decisión por las partes. Démonos cuenta que dentro de los mecanismos, y ya lo hemos manifestado con anterioridad, están los dos grupos, los heterocompositivos y los autocompositivos, y dentro de los heterocompositivos está uno de los principales mecanismos en el cual un tercero toma la decisión por las partes. Pero démonos cuenta que es totalmente diferente a los de la justicia ordinaria, y este mecanismo se denomina los jueces de paz, que está contenido en la Ley 497 de 1999, por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento. Ese es un tema muy interesante que ha tomado muchísima fuerza aquí en nuestro país, aquí en Colombia, en el sentido que se le da también la facultad a un particular, a un tercero, para que él tome determinaciones y le ayude a solucionar los problemas a los demás. Esto, Colombia, es bien sabido que es líder en todos estos mecanismos, y teniendo en cuenta la conflictividad que tiene nuestro país y también la variedad de culturas que tiene Colombia, cada mecanismo se adecúa a su territorio y a su espacio,
y también pues a unos espacios en los cuales es marcada la diferencia cultural entre las personas, porque es diferente pues una persona citadina a una persona que vive en la ruralidad. Esto conlleva para que haya una aplicación mucho más frecuente en este mecanismo de la Ley 497 de 1999, que contiene la estructura y también las explicaciones respectivas para los jueces de paz. En ese orden de ideas, este mecanismo es tan interesante y tan especial que tiene su origen en unas historias muy particulares, y es por eso que lo hace especial. Los jueces de paz son personas que no necesariamente son formadas o tienen profesiones académicas, sino que son de su propia naturaleza, que se les da la oportunidad para que ayude a solucionar los problemas de los demás con unas decisiones que tienen que ver no con la ley, no con la prueba, sino todo lo contrario, con su sabiduría y con su don de gentes. Estos antecedentes para la creación de este mecanismo heterocompositivo como es el juez de paz está contenido y está inspirado en unas historias muy interesantes, y una de ellas es precisamente, empiezo con la del juicio del rey Salomón. Ustedes saben muy bien, esta historia es muy interesante porque es la inspiración del juez de paz, en el que este juez de paz, o trayéndolo a colación de esta historia bíblica, el rey Salomón no estudió derecho, no tiene ninguna profesión, pero Dios le regaló sabiduría y le regaló buen criterio. Por lo tanto, saben ustedes la historia que se presentó para que el rey Salomón tomara una decisión con base en su sabiduría y con base en un buen criterio, que son los argumentos y las bases para que cualquier juez de paz tome decisiones y ayude a solucionar los problemas de los ciudadanos. En ese orden de ideas, acuérdense la historia que nacieron dos bebés, dos mamás vivían en una misma casa y uno de ellos nació muerto y el otro nació vivo. Y el conflicto precisamente aparece cuando la mamá recoge al niño vivo y lo cambia por el muerto, y esto genera pues un conflicto cuando se despierta la mamá del niño vivo y ve pues que realmente el niño no es el suyo. Ellos se transan en una pelea y en un conflicto donde es muy difícil de solucionarlo, razón por la cual ellos acuden al rey Salomón, al rey Salomón. Él, con su sabiduría y al ver que las dos madres se están peleando por el niño vivo, él lo que hace es: voy a partir el niño entre dos y se los voy a dar a cada uno la mitad que le corresponda. En ese momento, la madre verdadera se da cuenta precisamente que no es justo que maten al niño, y le dice al rey Salomón que le entregue su hijo a la otra madre. Es así cuando el rey Salomón se da cuenta de que la verdadera madre, que es la que está pidiendo que no lo mate, se da cuenta que es la verdadera madre. Y es así cuando él ejerce una función de juez y le entrega el niño vivo a quien le corresponde. Esto es precisamente un juicio que no se necesita de normas, no se necesita de pruebas, no se necesita de testimonios, sino que con su sabiduría él toma una decisión. Esta historia bíblica precisamente da a entender que una persona particular, una persona buena, una persona con principios, una persona con sabiduría puede tomar decisiones equitativas, puede tomar decisiones que están basadas en la razón, en la equidad y en la realidad. Es así entonces que también
hay otras historias y hay otros argumentos, hay otras bases para la creación de esta figura que es bastante interesante aquí en nuestro país, como lo fue también Moisés y los jueces de causas fáciles, que en el desierto él tuvo que aplicar y tuvo que dar, procurar que todos los conflictos que se presentaban con la gente que él guiaba en el desierto, pues obviamente se presentaban muchísimos conflictos y tuvo la oportunidad de solucionarlos a través de su sabiduría. Sabemos muy bien todos los conflictos que se les presentaron en ese momento, pero él tuvo la sabiduría de solucionarlos todos los que se presentaban. Y de ahí entonces la inspiración del juez de paz. También está el tema de Don Quijote de la Mancha y la equidad, el gobernador Sancho Panza, y en nuestro país hay una figura muy conocida y muy especial como es el palabrero Guayú. Sabemos nosotros los colombianos que en esa región tienen su propia cultura y tienen sus propias leyes. Y esto y el tema del juez de paz, precisamente aquí en nuestro país, se inspira en el palabrero Guayú, que todos nosotros conocemos de él. La ley 497 en su artículo 8º y 9º, 10º y 22, establece lo que es el objeto, la competencia y el procedimiento del juez de paz. El objeto es la jurisdicción de paz, busca lograr el tratamiento y pacífico de los conflictos comunitarios o particulares integral que voluntariamente se someten a su conocimiento. Es decir, a ellos se les entregan el poder para que el juez de paz pueda procurar y pueda tomar decisiones equitativas. Y es por eso que la ley 497 otorga esa facultad a unos particulares para que ejerzan esta función. Competencia no es lo mismo que cualquier juez de la República, a pesar de que sus decisiones tienen los mismos efectos, pero esto no quiere decir que tenga el mismo rol de un juez de la República. La competencia del juez de paz está concentrada en unos asuntos susceptibles de transacción, conciliación o desistimiento y que no sean sujetos a solemnidades de acuerdo con la ley en cuantía no superior a los 100 salarios mínimos legales, en el lugar en que residan las partes o en su defecto, el de la zona o sector en donde ocurran los hechos o el del lugar que las partes designen de común acuerdo. Démonos cuenta que él funge y trabaja en un espacio donde está su comunidad, donde lo han elegido a él para ayudar a solucionar las diferencias de su comunidad. El procedimiento dentro del trámite para ejercer su función como juez de paz tiene dos etapas. Una previa, que es la de la conciliación. Démonos cuenta que este método autocompositivo de la conciliación está presente en todos los aspectos y en todos los trámites, que lo veremos más adelante, precisamente por ser un mecanismo autocompositivo, que es el que más se ejerce aquí en Colombia. Pero tiene la etapa también como cualquier juez de la República. Ustedes saben muy bien que dentro de una demanda, lo primero que debe procurar el juez y las partes es llegar a un acuerdo y terminar el problema que tienen y el conflicto que tienen a través de la conciliación, para así dar por terminado el proceso judicial. Lo mismo sucede aquí con el juez de paz. El juez de paz también debe estar formado y debe ser consciente que para evitar que él tome decisiones, pues qué mejor que la conciliación. Y es por eso que se toma como una primera etapa. Y una posterior etapa, que es la sentencia o la parte ya resolutiva, y que pues esto le da pie para que él tome una decisión, razón por la cual se llama un mecanismo heterocompositivo, que es totalmente diferente al de la jurisdicción ordinaria. El artículo 11 también es interesante saber y darnos cuenta en qué consiste y cómo es elegido este juez de paz, porque pues no es lo mismo que un juez de la República. Sabemos muy bien que los requisitos son totalmente diferentes. Démonos cuenta que el juez de paz es elegido mediante votación popular,
cosa que riñe y es totalmente diferente pues al juez de la República. Mediante votación popular por los ciudadanos de las comunidades ubicadas en la circunscripción electoral. Es decir, él hace su trabajo en el territorio donde él habita y que ha sido elegido por votación de los ciudadanos que habitan ese territorio a través de una elección popular. Obviamente que esa elección popular tiene que ver con que esta persona debe tener altas calidades humanas, debe ser una persona equitativa, debe ser una persona de bien, debe ser una persona merecedora de la confianza de su comunidad. Y es por eso pues que se le da la oportunidad para que ejerza esta función. Los candidatos serán postulados ante el respectivo personero municipal por organizaciones comunitarias con personería jurídica o grupos organizados de vecinos inscritos en la respectiva circunscripción electoral que haya señalado el Consejo Municipal. Démonos cuenta que pues esto tiene que ver con las comunidades, porque pues el juez de paz, démonos cuenta que él está limitado para tomar decisiones en beneficio de su comunidad, razón por la cual pues tiene un trámite totalmente diferente. Los principios rectores del juez de paz son, primero que todo, démonos cuenta que tiene que ver con la equidad, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con una decisión que vaya en beneficio de su comunidad y no necesariamente la aplicación de normas o la aplicación de pruebas como sí lo tiene que ver un juez de la República dentro de una demanda ordinaria. Los principios rectores son los siguientes. Debe tener un tratamiento integral y pacífico de los conflictos comunitarios y particulares, es decir, debe ser consciente que los conflictos no necesariamente deben solucionarse a través de unas demandas y a través de unos códigos, de unas leyes, de unas pruebas. Simple y llanamente debe ser consciente que la paz debe reinar entre su comunidad y la mejor manera de originar paz es darle a cada cual lo que le corresponde, tal como lo hizo el rey Salomón. También son unas decisiones en equidad. Estas decisiones teniendo en cuenta que el juez de paz no es una persona formada en el derecho, es una persona con principios y bajo esos principios es lo que él toma unas decisiones que no son en derecho, sino que son en equidad, son unas decisiones objetivas, son unas decisiones imparciales, son unas decisiones neutrales, siempre mirando el interés de las personas. El otro principio importante es eficiencia, démonos cuenta, y si nosotros pues lo comparamos con un proceso judicial común y corriente, nos damos cuenta que esto es totalmente diferente y es mucho más rápido, es mucho más práctico, porque pues no hay necesidad de utilizar todos los elementos y todos los argumentos que un juez de la República tiene, que pues necesariamente, teniendo en cuenta que el espacio es diferente y que el trámite es diferente, pues el juez de la República debe velar por un procedimiento totalmente diferente al del juez de paz. El procedimiento es oral, no hay necesidad de presentar los documentos necesarios. Démonos cuenta que en la historia del rey Salomón simplemente se presentaron las dos madres a reclamar su propiedad, digámoslo así, entre comillas, del hijo vivo. Y no había ninguna prueba, no había ningún documento de por medio para que el rey Salomón tomara una decisión. Hay algo muy importante y debemos tenerlo en cuenta como principio rector, es el tema de la gratuidad. Esto hace que las personas acudan al juez de paz y teniendo en cuenta que el perfil de las personas que están en conflicto es un perfil diferente a los que acuden a nuestra justicia ordinaria, teniendo en cuenta que acá tienen que invertir fuertes sumas de dinero, no solamente porque tienen que pagar a unos abogados, sino que también dentro del
elemento probatorio, necesariamente tienen que invertir unas sumas de dinero, llamémoslo por ejemplo los peritazgos y las pruebas que necesariamente cuestan. En cambio, aquí, como principio rector, es la gratuidad en todo sentido, no solamente porque no hay necesidad de abogados, sino que también el juez de paz, teniendo en cuenta que es un particular, que lo diferencia con el juez de la República, que es un funcionario público y que el Estado le paga sus honorarios, aquí el juez de paz simple y llanamente se concentra en atender a la comunidad y servir a la comunidad. Es por eso que él no puede cobrar dinero. Y ese es uno de los principios rectores dentro de la función que tiene un juez de paz. El mejor pago que puede tener un juez de paz es precisamente el reconocimiento de la comunidad y el servirle a la comunidad de una manera totalmente desinteresada, simple y llanamente hacerle bien a la comunidad. El otro principio importante que se debe tener en cuenta es precisamente la autonomía e independencia del juez de paz. Él no se debe a nadie, pero sí necesariamente pues él está controlado como cabeza rectora el Ministerio de Justicia, que es el que controla y es la cabeza a través de las demás autoridades competentes para el buen desarrollo de la figura del juez de paz. Por otro lado, pues es un garante de los derechos, pero teniendo en cuenta que esos conflictos y para garantizar los derechos solucionados de los conflictos que le llegan a él, obviamente deben estar garantizados. Eso a grosso modo lo que significa el juez de paz. Démonos cuenta que es una figura que está tomando muchísima fuerza en nuestro país y por lo tanto pues es importante que la tengamos en cuenta dentro de los mecanismos heterocompositivos. La otra figura que también ha tomado muchísima fuerza aquí en nuestro país es la amigable composición. Es otro mecanismo heterocompositivo en el cual se le da la facultad a un tercero particular para que tome decisiones por los demás y por las personas que están en conflicto. Démonos cuenta que cada uno de estos mecanismos está avalado y está representado y tiene como argumento una ley. Así como el juez de paz tiene como argumento la ley 497, la amigable composición tiene como argumento la ley 1563 del 2012 y en su sección segunda está establecido y trata lo que es la amigable composición, otro mecanismo muy interesante y debemos tener en cuenta pues desde su comienzo que la amigable composición es una manera muy informal de que un tercero, dándole la autorización para ello, tome la decisión en favor del uno o en contra del otro, pero con unos efectos de una transacción, que es la gran diferencia entre la decisión que toma un juez de la República porque lo hace a través de sentencias. Esto está establecido en su artículo 59, que lo define de la siguiente manera. Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos por el cual dos o más particulares, un particular y una o más entidades públicas o varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas delegan en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. La amigable componedor puede ser singular o plural y ese es un tema que pues ha traído mucha discusión porque pues si son dos amigables componedores que se nombran y hay un empate entre ellos, necesariamente pues se tiene que nombrar un tercero para que él dirima esa diferencia que no se puede de alguna manera tener en cuenta una decisión definitiva por cuanto cada uno de los amigables componedores pues tiene su posición encontrada. Por lo tanto, hay la necesidad de nombrar a un tercero.
Podrá acordarse también mediante cláusula contractual o contrato independiente. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Y eso es lo que se está, pues prácticamente los comprometidos con este tema, aconsejando que en los contratos se establezca o las partes acuerden que en caso de conflicto y en caso de diferencias que se presenten en la ejecución del contrato, se tengan en cuenta la figura de la amigable composición y lo establezcan en el contrato como de carácter obligatorio y renunciando a la justicia ordinaria. Démonos cuenta que todos estos mecanismos pues es una ayuda para nuestra justicia ordinaria, que pues sabemos muy bien el cúmulo de trabajo que tiene nuestra justicia ordinaria y estos mecanismos pues alivian un poco precisamente la función de nuestros funcionarios públicos. El artículo 60 habla precisamente de los efectos de lo que es la amigable composición. El amigable componedor obra como mandatario de las partes. Démonos cuenta que pues hay una designación también de las partes y esto tiene que ver precisamente, como yo les había manifestado con anterioridad, lo del artículo 116, cuando son las partes que delegan a un tercero para que ese tercero particular, que es la gran diferencia, les ayude a solucionar sus diferencias. Obviamente que en el artículo 116, cuando ya lo había explicado, pues no habla necesariamente del amigable componedor, habla del arbitraje como elemento o como método heterocompositivo y habla de la conciliación como método autocompositivo. Pero démonos cuenta que ahí están representados los dos mecanismos los mecanismos heterocompositivos y los autocompositivos. Los heterocompositivos representados por el arbitraje, que es un tercero particular. Lo mismo sucede aquí con el amigable componedor, que es un tercero particular que ayuda a solucionar las diferencias a las partes, pero con unas connotaciones pues diferentes a lo que es el arbitraje, que ahorita lo vamos a ver enseguida de manera rápida también. Démonos cuenta que la decisión del amigable componedor producirá los efectos legales propios de una transacción. Entonces, y retrocediendo un poco en la diapositiva, la decisión del amigable componedor podrá precisar el alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, determinar la existencia o no de un incumplimiento contractual y decidir sobre conflictos de responsabilidad suscitados entre las partes, entre otras determinaciones. Entonces, démonos cuenta los efectos que tiene la decisión de un amigable componedor que se le ha dado toda la confianza para que él ayude a solucionar las diferencias que tienen las partes. Hay que tener en cuenta precisamente que una de las diferencias especiales es que los efectos que tienen es iguales a los de una transacción. Salvo convención en contrario, la decisión del amigable componedor estará fundamentada en la equidad, sin perjuicio de que el amigable componedor haga uso de reglas de derecho si así lo estima conveniente. Démonos cuenta que es mucho más elástico, es mucho más amable el tema del trámite que hace el amigable componedor, porque pues esta figura le permite establecer sus propias reglas, establecer sus propios argumentos para poder tomar una decisión sobre el particular. Esta amigable componedor, esta figura de la amigable composición se está utilizando muchísimo en los grandes contratos en nuestro país. Sabemos muy bien pues que hay bastante reacción por parte de los extranjeros de acudir o de contratar aquí en Colombia, teniendo en cuenta que para ellos nuestra justicia ordinaria pues es demorada y pues eso es una razón de ser para ellos y es por eso que en estos contratos
se establece la figura de la amigable composición, como es en el caso de los contratos de la ANI, donde los grandes contratos de vías y de obras públicas se está obligando para que en caso de una diferencia en la ejecución del contrato no acudan a nuestra jurisdicción ordinaria, sino que se hagan o se den las soluciones a través del mecanismo de la amigable composición. Y es por eso que estos contratos, este tipo de contratos, tienen esa exigencia. Por otro lado, pues, como ustedes se podrán dar cuenta, el amigable componedor puede tomar las decisiones en equidad, puede tomar las decisiones de manera técnica o puede también tomar las decisiones en derecho. De ahí entonces la libertad de poder escoger un panel de amigables componedores, no necesariamente que todos tengan la misma profesión, sino también que tengan diferente profesión, para que sus decisiones sean amparadas a la equidad, amparadas al derecho y amparadas a los problemas técnicos que se tienen. Estos contratos en los cuales yo hago referencia de la ANI, por ejemplo, pues ellos nombran un arquitecto, nombran un abogado, nombran un ingeniero para que las decisiones pues sean mancomunadas y obviamente pues que son contratos de mucha importancia porque hay mucho dinero de por medio y es por eso pues que son muy cuidadosos para escoger muy bien a unos expertos para que dentro de esta figura de la amigable composición tomen decisiones que no perjudiquen no solamente la ejecución del contrato, sino también pues que haya problemas dentro de su decisión. Por otro lado, el artículo 61 habla de la designación de los amigables componedores y dice lo siguiente: salvo convención en contrario, el amigable componedor no tendrá que ser abogado. Demos cuenta que pues no necesariamente tiene que ser abogado, de ahí la referencia que yo les hago de que las partes pueden escoger a otras personas que tengan una profesión diferente, como es el tema de ser arquitecto o el tema de ser ingeniero en los casos de los contratos de la ANE que yo he hecho referencia. Las partes podrán nombrar al amigable componedor directamente o delegar en un tercero su designación. Esto pues saben muy bien que, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá está muy comprometida con el tema, así como hay otros centros de conciliación también comprometidos con esta figura, en los cuales si ellos no delegan directamente o escogen al amigable componedor, pues le delegan generalmente, y como les digo, a una entidad reconocida como es la Cámara de Comercio, para que dentro de su lista de amigables componedores que ésta tiene, escojan o lo escojan por sorteo público a los amigables componedores, si es que las partes de común acuerdo no los eligen. El tercero delegado por las partes para nombrar el amigable componedor puede ser una persona natural o una persona jurídica. Entonces, démonos cuenta que pues, se le puede delegar a una persona natural para que él recomiende a los amigables componedores o los nombre, o también la designación a una persona jurídica, como es la Cámara de Comercio, para que él no solamente administre el trámite, sino también que haga los nombramientos respectivos. El artículo 61 también sigue hablando de la designación y dice: a falta de acuerdo previo entre las partes, ojo con eso, porque ellos se pueden poner de acuerdo, ellos pueden nombrar a sus amigables componedores de acuerdo con la trayectoria que tenga cada uno de ellos. Si ellos no se ponen de acuerdo, se entenderá que se ha delegado la designación a un centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la parte convocante. De ahí entonces que yo hago referencia con el tema de la Cámara de Comercio de Bogotá. De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del país
para la designación y el procedimiento a seguir a falta de acuerdo expreso. Ojo con eso que generalmente es muy fácil de que las partes se pongan de acuerdo para escoger al amigable componedor, teniendo en cuenta pues el domicilio, teniendo en cuenta el lugar de los hechos, pero si eso no sucede, también le da la facultad para escoger o que se designe de cualquier centro de conciliación del país. Démonos cuenta que es muchísimo más informal que cualquier otro mecanismo, porque se le da la facultad pues para que puedan salirse de esos espacios para que de alguna manera pues se dé trámite a esta figura. Esto a grandes rasgos en lo que concierne pues al amigable componedor. Y como para hacerme comprender muy bien lo que es esta figura del amigable componedor, para dar un cierre final de este mecanismo, pues es una pequeña historia para hacerme comprender muy bien o un caso en el cual pues yo fungiendo como conciliador, habían dos ingenieros que habían construido un edificio y habían solicitado la conciliación, pero no fue posible de que llegaran a un acuerdo a través de la conciliación extrajudicial en derecho. Razón por la cual, pues dentro de la normatividad se establece que se levanta una constancia de no acuerdo. Sin embargo, como conciliador, yo les propuse que para qué se iban pues a nuestra justicia ordinaria, que más bien por qué no intentaban con otro mecanismo heterocompositivo, ya no autocompositivo, pues porque ellos no fueron capaces de tomar una decisión dentro de la figura de la conciliación extrajudicial. En ese orden de ideas, yo le recomendé pues que la amigable composición. Y esto solamente para hacerme comprender. Ellos me preguntaron pues que cómo lo hacíamos. Yo les expliqué de una manera sencilla, les dije pues si ellos tenían un amigo que fuera ingeniero o arquitecto y que este amigo podía tomar una decisión sobre el problema que ellos tienen. Ellos me dijeron que sí, que conocían a un amigo en común, me dieron el celular, yo lo llamé y lo invité para que pues él definiera el problema de sus dos amigos que estaban en conflicto por la construcción de un edificio. Él aceptó y al aceptar pues obviamente que él mismo procede a establecer como una especie de pequeño reglamento para atender a sus amigos y también unas reglas del juego. Y obviamente que él iba a tomar también determinaciones para el pago de sus honorarios, porque pues este trabajo como particular que es, hay que reconocerle unos honorarios. Así las cosas, ellos lo que hicieron fue no levantar constancia de no acuerdo en la audiencia de conciliación, sino que se comprometieron a que de común acuerdo estaban nombrando a un amigable componedor y que era el amigo de ellos para que les ayude a solucionar sus diferencias con base en la ley 1563 del 2012, que es también el que nos rige la ley o el mecanismo del amigable componedor. Y es así cuando él se reúne pues con las partes de una manera sencilla, de una manera muy informal, establece unas reglas, establece unos requisitos y pues se dan unos tiempos y al final del día, con todos los argumentos, los documentos que él pide y que él hace su trabajo pues también en terreno, toma una decisión. Y es así pues como se termina un proceso de amigable composición. Como se darán cuenta, pues es un tema muy interesante que ha tomado muchísima fuerza en nuestro país. El otro mecanismo heterocompositivo, pues tiene que ver con el arbitraje, que el arbitraje es el mecanismo heterocompositivo más reconocido no solamente pues a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y también tiene muchísima fuerza en nuestro país. La idea es precisamente que descongestionemos los despachos judiciales de nuestros servidores públicos y que le den la importancia también que se merece a esos mecanismos en los cuales pues no existe la congestión
porque pues cada árbitro y cada panel está dedicado a unos procesos que no se podría decir que se encuentran congestionados, porque es un espacio particular en el cual los árbitros, los amigables componedores, los jueces de paz se toman sus propios tiempos para poder ejercer de una manera ética y de una manera responsable la función que se le han encargado. Hablemos entonces un poco y a grosso modo del tema del arbitraje, que también, al igual que la amigable composición, tiene como argumento la ley 1563, el arbitraje también tiene argumento en esta misma ley y también en su sección segunda. El arbitraje en su artículo primero lo define de la siguiente manera. Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes difieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice. Nos damos cuenta que también su definición tiene que ver con la alternatividad. Todos los mecanismos, tanto cuando hablamos de alternatividad, tanto heterocompositivos como autocompositivos, están fuera de la órbita del Estado, es decir, que no es el Estado el que toma las riendas del asunto u ordena a sus funcionarios a que tomen la decisión, sino que aquí, mediante el artículo 116 de la Constitución Nacional, se le da la facultad a un particular para que ayude a resolver los problemas de los colombianos mediante esta figura. E insisto, no solamente pues a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero es un mecanismo diferente a nuestra justicia ordinaria, que también de alguna manera lo que hace es ayudar a descongestionar los despachos judiciales. Por otro lado, tiene unos principios fundamentales y esos principios y reglas son las siguientes. Una, la imparcialidad, pues todo funcionario público, todo particular que se le ha designado para que ayude a solucionar las diferencias de los demás, necesariamente pues uno de los principios fundamentales es la imparcialidad, la neutralidad, la objetividad. Debe actuar con ética, debe actuar con transparencia y esa es la plena confianza o el verdadero principio que se le debe dar a los terceros particulares. La confianza que se le deposita en ellas debe ser total. Y es así como él trabaja con toda la tranquilidad para poder tomar las decisiones que le correspondan. Aquí, dentro del arbitraje, no se dicta una sentencia que es muy diferente, pues, o por lo menos es similar, pero no se denomina, pues, su decisión a través de una sentencia, sino que aquí el nombre que lo caracteriza es el laudo. El laudo arbitral es la sentencia que profiere el tribunal de arbitraje. Por lo tanto, pues es una pequeña diferencia dentro del lenguaje que tiene que ver tanto con la justicia ordinaria como la justicia particular. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. Démonos cuenta que también se asimila a los efectos que tiene la amigable composición. En derecho, pues debe aplicarse la norma, debe aplicarse la ley, debe aplicarse las pruebas, debe aplicarse los códigos también que de alguna manera se encuentran relacionadas y están establecidos también con la ley 1563 del 2012. De ahí entonces que se asemeja a un proceso judicial dentro de nuestra justicia ordinaria, teniendo en cuenta la gran diferencia es pues que el espacio es totalmente diferente. Y pues ustedes lo saben muy bien, al árbitro hay que pagarle unos honorarios porque es un particular, cosa que es muy diferente pues de nuestros funcionarios públicos, que a nuestros funcionarios públicos les paga el Estado pues a través de los ciudadanos. Eso pues está entendido, está comprendido muy bien. Sin embargo, pues aquí al particular
en el arbitraje y teniendo en cuenta que es una persona especializada en la materia, hay que cancelarle unos honorarios y eso está establecido en la norma. Por otro lado, pues también él puede tomar unas decisiones en equidad o puede tomar unas decisiones bajo la característica de lo técnico. Como les hablaba también en el arbitraje, al igual que en el amigable composición, pues pueden tomar este tipo de decisiones en derecho, en equidad o técnico. El artículo primero sigue dentro de la definición, las modalidades y los principios, y sigo explicando el artículo primero de la siguiente manera. En tribunales en que intervenga una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, si las controversias han surgido por causa o con ocasión de la celebración, desarrollo, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de contratos estatales, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en ejercicio de facultades excepcionales, el laudo deberá proferirse en derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una entidad pública, si hay dineros públicos de por medio, necesariamente tiene que el laudo proferirse en derecho. No podemos nosotros arriesgar una decisión o un laudo equitativo o basarse solamente en lo técnico, sabiendo que hay dineros públicos de por medio. Y la mejor manera de garantizar esos dineros públicos es que se haga un trabajo exhaustivo, con pruebas, con los códigos, porque simplemente hay dineros públicos de por medio. Sabemos muy bien que cuando no hay dineros públicos de por medio, pues la persona puede, con su libre albedrío, tomar las decisiones que él quiera, porque precisamente se trata de su dinero. Pero cuando hay dineros públicos de por medio, necesariamente tenemos que protegerlos. El artículo segundo habla de las clases de arbitraje. Las clases de arbitraje precisamente está representado en uno, que es el ad hoc, si es conducido directamente por los árbitros; institucional, si es administrado por un centro de arbitraje, como es la Cámara de Comercio; cuando las controversias versen sobre contratos celebrados por una entidad pública o quien desempeñe funciones administrativas, el proceso se regirá por las reglas por el arbitraje institucional. Son de mayor cuantía cuando versen sobre pretensiones patrimoniales superiores a 400 salarios mínimos legales y de menor cuantía a los demás. Y cuando por razón de la cuantía o de la naturaleza del asunto no se requiera de abogado ante los jueces ordinarios, las partes podrán intervenir directamente en el arbitraje. También en el artículo tercero se habla del pacto arbitral, que es un negocio jurídico por virtud del cual las partes someten o se obligan a someter al arbitraje controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas. Es decir, doctores, no necesariamente tiene que estar establecido en un contrato, sino que por voluntad de las partes, en un documento cualquiera, pueden someterlo al arbitraje por voluntad de las mismas. Esto implica la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces de la República. Y es bien entendido que si a un juez de la República le llega una demanda existiendo una cláusula compromisoria de por medio, pues obviamente de plano la debe rechazar, porque no es de su competencia. La competencia es del árbitro. El pacto arbitral puede consistir en un compromiso o en una cláusula compromisoria. Un compromiso es un documento aparte. Cláusula compromisoria es que está incluido en un contrato en el cual las partes decidieron que cualquier diferencia que tengan será sometida al arbitraje. En el pacto arbitral, las partes indicarán la naturaleza del laudo. Si nada se estipula al respecto, esta se proferirá en derecho. Ya les había comentado que se puede tomar decisiones en equidad o técnico, pero si no lo dice nada, necesariamente tiene que tomarse la decisión en derecho.
El artículo 4 y 5 habla precisamente de la cláusula compromisoria, donde dice que podrá formar parte de un contrato o constar en documento separado, tal como ya lo expliqué. La inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato no afecta a la cláusula compromisoria. Lo que vale es la cláusula compromisoria como tal. No necesariamente está afectando el contrato como tal. Y en su artículo 6, pues habla del compromiso, podrá constar en cualquier documento que contenga, primero, los nombres de las partes, segundo, la indicación de la controversia que se someten al arbitraje y tercero, la indicación del proceso en curso cuando ello hubiera lugar. Démonos cuenta que aquí hay mucha claridad en el procedimiento del arbitraje mediante la ley 1563. El tema de los árbitros lo establece el artículo 7 y dice, o sea, la designación, las partes determinarán conjuntamente el número de árbitros que siempre será impar. Si nada se dice al respecto, serán 3, salvo en los procesos de menor cuantía, caso en el cual el árbitro será único. Pero démonos cuenta que aquí, a diferencia de la amigable composición, aquí sí es impar, pues para que no haya problemas de la designación de un tercero. También el árbitro debe ser colombiano y ciudadano en ejercicio, no haber sido condenado por sentencia judicial o a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos, ni estar inhabilitado para ejercer cargos públicos o haber sido sancionado con destitución. En los arbitrajes en derecho, los árbitros deberán cumplir como mínimo los mismos requisitos exigidos para ser magistrado. Óigase bien, magistrado de Tribunal Superior de Distrito Judicial, sin perjuicio de las calidades adicionales exigidas por los reglamentos de los centros de arbitraje o por las partes en el pacto arbitral. Estos árbitros son reconocidos, son con unas hojas de vida intachable, y es por eso pues que también la Cámara de Comercio, las cámaras de comercio o los centros de arbitraje existentes en el país son muy cuidadosos para escoger a sus árbitros e incluirlos en sus listas. El artículo 8 habla de la designación. Las partes nombrarán conjuntamente los árbitros o delegarán tal labor en un centro de arbitraje o un tercero, total o parcialmente. La designación a cargo de los centros de arbitraje se realizarán siempre mediante sorteo público dentro de la especialidad jurídica relativa a la respectiva controversia y asegurando una distribución equitativa entre los árbitros de la lista. Como les digo, ejemplo, Cámara de Comercio de Bogotá tiene una lista de árbitros especializados y cuando las partes no se ponen de acuerdo en su designación, simplemente pues lo delegan a la Cámara para que por sorteo público, dentro de los árbitros especializados en la materia, pues hacen un sorteo público y los escogen. Esto tiene también, todo árbitro tiene, todo arbitraje tiene un secretario, el cual pues ayuda para el trámite del proceso arbitral. Esta persona pues también tiene que ser totalmente independiente y pues es escogido prácticamente por el tribunal. Este sí no es escogido por las partes. Y también puede ser escogido de la lista del centro de conciliación que pertenece. Generalmente, doctores, el secretario es nombrado, pues se le da la oportunidad al presidente del tribunal para que él reconozca o designe a una persona de su confianza, porque es importante el secretario. Un buen secretario en un tribunal de arbitramiento corresponde pues al éxito del trámite. El artículo 10, esto es importante, que a diferencia de nuestra justicia ordinaria, el término para dictar el laudo arbitral es de 6 meses contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite. Eso quiere decir a partir de que ya hayan reconocido los árbitros, ya haya presentado la demanda, se haya contestado la demanda y también se hayan pagado los honorarios del arbitraje y se haya pasado por una conciliación. Desde ahí empiezan a contarse los 6 meses. Este podrá prorrogarse una o varias veces también sin que el total de las prórrogas exceda de 6 meses. Démonos cuenta que aquí son estrictos en sus tiempos. 6 meses, pero puede prorrogarlo por máximo por otros 6 meses más. Las características del arbitraje, de igual manera, pues como todo proceso heterocompositivo y todo mecanismo heterocompositivo o autocompositivo es totalmente informal. Las partes determinan las reglas del proceso, pero obviamente basados en la ley también. La confianza es importante dentro del arbitraje. No puedo yo confiarle a un tercero que no sepa de sus calidades, que tome decisiones por nosotros. Ahí debe tener una especialización.
deben ser unos procedimientos simples, que la filosofía es reducir los costos, es privado, se mantiene el conflicto por fuera del dominio público, por eso tiene sus propias instalaciones y sus propios espacios para poder celebrar el trámite arbitral. De alguna manera, pues lo ideal sería que no se vayan a los otros 6 meses de suspensiones, sino que dentro de los 6 meses se tome la decisión. Esto puede ser privado o voluntario, se deriva de un acuerdo entre las partes. Simple y llanamente es voluntad de las partes, no de un tercero, es de las partes. Bien al establecerlo en la cláusula compromisoria o bien al firmar un documento por aparte que es el pacto arbitral. Y tiene un control de un tercero, que la decisión del conflicto está no entre las partes, porque sería autocompositivo, sino en la decisión de un tercero. Finalmente, para hacerme comprender muy bien, el tema del trámite arbitral es muy sencillo, pero mire que se asemeja al de una demanda. Presentación de la demanda, viene la designación de los árbitros, hay 5 días para su designación, viene la aceptación y el deber de información de los árbitros, viene la otra etapa que es el pronunciamiento del deber de información de los árbitros, porque el árbitro está obligado a pronunciarse de su designación, si tiene alguna inhabilidad, si tiene alguna incompatibilidad, para que éste no sea recusado. Viene la audiencia de instalación de los árbitros y donde se resuelve la admisión o inadmisión o rechazo de la demanda, y así se le da traslado de esa demanda, de la traslado y contestación de la demanda, y esto pues esto se hace dentro de los 20 días siguientes. Se da traslado de esas excepciones de mérito a la otra parte. Démonos cuenta que es como un proceso judicial en nuestra justicia ordinaria, sino que acá se hace en un espacio diferente. Viene la audiencia de conciliación y pues si hay audiencia de conciliación se termina el trámite arbitral y se dicta un auto terminando el proceso. Y de lo contrario, si no se concilia, entonces tienen que fijar los honorarios, pagar los honorarios y el tribunal continúa trabajando. Así las cosas, entonces hay la oportunidad de consignación de los honorarios, bien de la una parte o bien de la otra parte. Si una parte consigna y la otra no consigna, entonces se le da 5 días para que consigne la totalidad y pueda continuar el trámite. Si ninguna de las dos partes paga, hasta ahí llega el tribunal y dicta un auto declarando desierto el trámite. Viene una primera audiencia de trámite donde se empiezan a contabilizar los 6 meses y viene la práctica de pruebas, los alegatos de conclusión y también viene finalmente la audiencia de laudo, donde se pueden presentar las aclaraciones, las adiciones o correcciones, se pueden solicitar dentro de los 5 días para tal efecto y se pueden interponer los recursos. Solamente le cabe el recurso de anulación, que tienen un término de 30 días. Viene el traslado del recurso a la otra parte si se presenta el recurso de anulación, y por la Secretaría se remite el recurso a la autoridad competente, que es el tribunal, para que el tribunal tome la decisión. Esto en caso de que se presente el recurso respectivo. De lo contrario, pues ahí se da por terminado el trámite arbitral. Así cumplimos entonces la explicación de lo que son los mecanismos heterocompositivos dentro de este tema. Muchas gracias.